traduce en 600.000 personas que en nuestro país no tienen acceso a este recurso. Hoy, 22 de marzo, es el Día Mundial del Agua y el lema elegido ha sido agua y energía. Y agua y energía porque son elementos que están interconectados, que son dependientes. No podemos generar energía si no contamos con el recurso agua. Incluso para la hidroeléctrica, las hidros, las termos, hasta la nuclear necesita de agua. Y el tema del cual yo voy a hablar, yo le añadiría al lema de este año de agua y energía, gobernanza. Porque la gobernanza precisamente tiene que ver con el proceso de tomar decisiones y quienes participan en la toma de decisiones. ¿Qué es gobernanza ambiental? Una anécdota curiosa. Trabajando temas ambientales, me ocurre mucho que, como hace un momento mencionaba Alfonso, hablamos como distintos lenguajes. Usamos las mismas palabras, pero no nos entendemos. Los científicos van por un lado, los que hacemos políticas públicas vamos por otro, y los que tienen que acatar las políticas públicas entienden una cosa totalmente diferente. Cuando le dije a mi papá que venía a hablar de qué es gobernanza ambiental, me miró con una cara de escéptico y me dijo, pero ¿tú cómo vas a tratar de conectar gente y compartir ideas de una frase que ni siquiera se entiende? Porque suena muy técnica y suena muy ajeno, incluso suena importado. Pero la gobernanza ambiental tiene que ver con mucho de lo que se ha venido conversando en la mañana de hoy. Tiene que ver con participación ciudadana. Y les voy a compartir mi historia. Desde que yo era muy pequeña, siempre era la primera levantando la mano para leer en los actos públicos del colegio, para cantar en las actividades familiares. Me encantaba. De la misma manera, desarrollé una conexión realmente buena, muy fuerte con la naturaleza. Sinceramente no sé si eso es culpa de haber estado viendo demasiadas películas de Walt Disney, todas asociadas con animalitos, o si fue porque leí Platero y yo cuando era realmente pequeña, o por personas como mi mamá, que no solamente, imagínense lo especial que es, que no solamente le habla a los animales, le habla a las plantas, porque tiene un respeto realmente increíble por los seres vivos y su entorno. Todo esto, al final, me llevó un día a darme cuenta, en mi etapa universitaria, que yo quería ser activista. Empecé a ver que había una serie de problemas ambientales que realmente me molestaba. Yo sentía que se estaba causando daño a la selva, a los bosques, a los animales. Y decidí, yo tengo que hacer algo. Yo pasaba mucho tiempo en una finca y eso me hizo darme cuenta que existía una organización aquí en Panamá que trabajaba para la observación de aves, con las aves y su entorno. Decidí, por supuesto, entrar de voluntaria. Entré con tanta energía, porque aquí donde me ven, que todavía estoy aquí cogiendo el ritmo, yo soy súper, que hay que hacer. Entré, bueno, vamos a hacer, y volví a locos a todas las personas en la organización que inmediatamente me mandaron a que yo lo fuera a representar a ISCA. ISCA era la Iniciativa de la Sociedad Civil para el Ambiente, por los años 1998, 99, 2000. Esta organización de personas era una iniciativa voluntaria, de esos que sí les gusta ir a lavar los platos. Solitos se ponían en fila, todos para ir a compartir qué era lo que nos molestaba, qué queríamos hacer con ello. Empezábamos a escribir cartas y realmente haciendo un papel de activista ambiental. Aquí aprendí la lección número 1 que tiene que ver con gobernanza ambiental. No estamos solos, hay más gente allá afuera que piensa como nosotros, que tiene nuestro propio sentir, que tiene nuestras mismas preocupaciones. 2, aprender a construir argumentos. Es muy fácil cuando uno está solo y tú te hablas a ti mismo y te decides, pero cuando compartes con otras personas te das cuenta que tienes que malear un poco esas posiciones. Y lo más importante, consensuar precisamente esas posiciones entre un grupo. Eso es como el primer estadio de la participación ciudadana en temas ambientales. Al poco tiempo, conseguí mi primer trabajo importante en un organismo de cooperación internacional. Apenas entré, me apañó allí un señor español que su pasión era el mercadeo social. Yo, que estudié leyes, cuando este señor venía a contarme sus historias del social marketing y me traía sus libros y sus anotaciones hechas a mano de sus años de estudiante, realmente descubrí un mundo interesante donde se utilizan las herramientas de la mercadotecnia o del neuromarketing que decimos hoy día para producir cambios de conducta y cambios de hábitos en la sociedad. Súper interesante. Con ellos y leyendo toda esa información, entendí, por ejemplo, que mi tiempo activista era, oye, pero esta gente ¿por qué tira la basura por cualquier lado? O esta gente ¿por qué se enchufa así a las redes de agua sin tener que apagarlo? Pero cuando
empecé a entender lo que era el proceso de mercadeo social. Descubrí la otra lección importante, que es investigar. Hay que hacerse 1000 preguntas de por qué, hay que ir a la causa, hay que realmente entender por qué las cosas son como son. Y por ejemplo, resultó que en el medio agropecuario, donde se utilizan muchos agroquímicos, pesticidas, fertilizantes y demás, las personas tienen que utilizar un equipo especial para poder protegerse a sí mismos. Las personas no lo usaban y no era porque no los recibían. Investigando, se llegó al diagnóstico de que no los utilizaban porque los mismos le producían muchísimo calor. Estaban diseñados, habían sido diseñados para ser utilizados en climas templados y no en países tropicales como el nuestro. Así que, lección número 2 hacia la gobernanza ambiental. Hay que investigar. A veces las cosas no ocurren por sí solas, hay una explicación más allá. No están las condiciones dadas, no está la información suficientemente dispersada, etc. En estos estudios me encontré entre mis manos, ahora sí, de temas legales, que es lo mío, un estudio de caso en Filipinas. Otra frase interesantísima para mí, mercadeo legal. ¿De qué era este estudio? Este estudio básicamente era analizar en Filipinas si las normas ambientales que estaban aprobando estaban siendo implementadas con éxito. ¿Cuál fue el gran descubrimiento? Un no rotundo. Por supuesto, no se estaban implementando con éxito. Y hacen un proyecto piloto y se dan cuenta que es que las normas ambientales, en este caso, no estaban siendo socializadas o validadas, que son las frases que utilizamos pomposamente en estos días. Básicamente no se les estaba mercadeando, no estaban haciendo ni siquiera grupos de consulta para explicar la necesidad de la norma y qué implicaba la aprobación de esa norma. Eso llevó a la conclusión de que las normativas, y esto lo pueden aplicar para otras áreas, son mucho más fáciles de aprobar sin resistencia cuando son previamente discutidas, compartidas, entendidas, ahí dándole el guiso entre todos los actores o partes interesadas. Ahí está pues la lección importante de la gobernanza ambiental en ese ámbito. ¿Por qué la gobernanza ambiental de participar? También tiene que ver con que uno tiene que involucrarse, no nos podemos quedar siempre esperando que la información caiga arriba, tenemos que participar y en momentos iniciales, en estados iniciales de cuando inician los procesos de consulta. Esa es la lección 4, que hay que participar en las consultas. Yo les digo por experiencia propia que muchos de los foros públicos que se hacen para discutir, por ejemplo, la Estrategia Nacional del Ambiente, que en estos momentos se está discutiendo y la mantuvieron en internet, claro que sin mucha difusión, para que el público pudiera participar, realmente son muy pocas las personas que lo hacen. Me imagino porque, como han mencionado anteriormente, resulta sumamente aburrido. Yo hago un paréntesis, a mí realmente en mi casa, cuando voy a salir, me miran como, pero estás loca, o sea, realmente tú vas a ir a... ¿Qué vas a hacer allí? A escuchar a la gente. O sea, no entiendo qué es lo que vas a hacer. ¿No? Mi propio sentir me obliga a que yo tengo que ir a participar. Y esto no ocurre solo en temas ambientales. El tema de la consulta es fundamental y hay que utilizar las herramientas que existen. A veces nos quejamos de que no fuimos informados y cuando vas a ver si se dio un proceso, claro, que hay cosas que hay que mejorar, pero que uno se los va saltando porque parece que nos gusta ser más reactivos. Bueno, ese es otro tipo de mecanismo hacia la gobernanza ambiental. La lección importante número 5 es que yo, habiendo participado pues, en tantos procesos de consulta, en tanto mercadeo legal con algunas agrupaciones, llegué a la conclusión de que hay unos espacios donde se toman decisiones a donde también tenemos que llegar. Y eso es así porque nuestras sociedades han dejado de ser sociedades meramente representativas. Ahora cada vez queremos participar. La prueba con ustedes, yo esta mañana quedé realmente muy sorprendida de ver tanta gente tan temprano en un horario como este. Yo participo en otro tipo de asociaciones con temas ambientales de importancia o temas económicos de importancia. Van 4 gatos y llegan 1 hora después. Así que yo creo que esto realmente tiene mérito, crear una plataforma como esta para intercambiar información. Tenemos que insertarnos en esos espacios para tomar decisiones, porque los mecanismos de participación no se limitan única y exclusivamente al activismo, al protestar, al exigir, que obviamente es un derecho y hay que hacerlo, una cosa no excluye a la otra, sino que también hay espacios donde uno se puede insertar para tomar las decisiones debidas. En esto hay un ejemplo que se está viendo a nivel internacional en países de la Unión Europea, Estados Unidos y en la región latinoamericana, México,
donde se está trabajando, por ejemplo, cómo planificar sobre los espacios marinos. De esto, de lo que se está tratando, es de que para tomar decisiones que involucran a tantas personas, no puedes nada más consultar con una de las partes interesadas. Y en los espacios marinos, que por alguna razón parece que es más evidente la necesidad de crear estos espacios multisectoriales, donde se ven realmente las necesidades de multiusuarios y en una multidimensión, se ha empezado a trabajar en esta línea. Por supuesto, eso se tiene que hacer con información disponible, información que sea útil. La información científica disponible, ahí yo sé que ahí tenemos otro tema de comunicación, porque vuelvo a insistir, no captamos muy fácilmente lo que a veces los científicos o biólogos, botánicos, etcétera, nos quieren transmitir. Aquí entra muy importante el tema nuevamente de la comunicación. ¿Cómo llegamos, de todas formas, nuevamente hasta aquí, de gobernanza ambiental? Por un lado, a nivel internacional ha habido un timeline importante. La mayoría de nuestros países no se mueven si no es a la par de lo que se va decidiendo en estos espacios de toma de decisiones, donde nuestros representantes consensúan una posición país que por lo general nosotros no nos enteramos, y de allá vienen con un montón de compromisos que tienen que hacerse exigibles en los países parte de estas convenciones. Muy rápidamente, la primera convención sobre medio ambiente que se realizó en el mundo fue en el año 1972. La Cumbre de Río, una de las más famosas, 1992, entre medio surgieron una serie de tratados importantes como el Tratado de Derecho del Mar. A partir de Río, lo más importante, convenciones como la Convención Marco de Cambio Climático y su protocolo de Kioto. Finalmente, las dos últimas, en 2002 y 2012, han sido discusiones de ver cómo cumplimos con todo esto de lo que estamos hablando. ¿Por qué? Porque a la par que esto ha sido una tendencia global, la gobernanza ambiental también se ha visto en escenarios como estos, que precisamente ocurren cuando nosotros nos sentimos que los hacedores de políticas y los tomadores de decisiones toman en cuenta nuestras verdaderas necesidades. Aquí hay 4 escenas, las 4 son de la República de Panamá. Tenemos de ordenamiento territorial, el tema minero, el tema de las represas hidroeléctricas, y este de aquí arriba tiene que ver con la pesca. En el espacio marino, vuelvo a insistir, es como más claro darse cuenta que en un mismo pedacito de espacio quiere estar el pescador comercial, el pescador deportivo, quiere pasar el señor de los arrecifes de coral, quiere pasar las naves marítimas. Entonces, como más claridad en ver la ilustración de por qué el tema de la pesca. En definitiva, está ocurriendo que no se cumplen las normas, o sea, creamos normas y normas y normas y políticas, y en efecto quedan nada más de papel. Estas normas al final tampoco nos lleva a que no hay coordinación interinstitucional. Esta área es muy importante, porque todo esto que he mencionado básicamente está ya llamando la atención de que como riesgos globales para este año ha sido identificado, y no por los grupos ambientales, sino por el Foro Económico Mundial, cambio climático y crisis del agua, como el puesto número 2 y número 3 en el top 5 de realmente riesgos globales, precisamente por lo que estoy comentando. Vuelvo al tema de gobernanza ambiental. Llega un momento en que, por lo que mencionábamos de estados, tal vez que la institucionalidad está más débil, tenemos que dejar de ser espectadores. Tenemos que pasar realmente a la acción y no solamente ver cómo quienes hacen políticas hacen consultas someras y luego posteriormente se toman decisiones donde no nos están realmente considerando. Los niveles de participación no son excluyentes entre sí. Significa que puedo ser activista, puedo participar en la consulta o se divide la gente, y hay que participar también en los espacios de toma de decisión, que son tomas de decisiones conjuntas, mancomunadas, compartidas. Elementos claves para la gobernanza e institucionalidad. En países donde no existe respeto a los derechos humanos, donde no existen valores democráticos establecidos, es muy difícil avanzar con gobernanza ambiental. Número 2, gobernabilidad o buen gobierno, que sí están relacionados. Tiene que ver con rendición de cuentas, transparencia y acceso a la información. Y número 3, la sociedad civil. ¿Quiénes son la sociedad civil? Todas las partes interesadas. Y aquí muy importante insistir en que no se puede quedar nadie por fuera, porque hay que utilizar los demás actores para que todos realmente, los que tienen que decir, porque se van a ver afectados directa o indirectamente con un tema, puedan participar. En última instancia, lo que estamos diciendo es que la gobernanza ambiental nos tiene que llevar a estas mesas donde se toman decisiones. Y
finalmente necesitamos, para que esto funcione en la vida real, de la teoría a la práctica, ¿qué debemos hacer? Necesitamos contar con líderes sociales que sepan y tengan la capacidad de concertar, de negociar, de conciliar, que puedan ir y representar una propuesta, que puedan representar un grupo. Adicional, el tema de empoderamiento, porque lo importante acá de la gobernanza ambiental es que se busca empoderar instituciones, se busca crear tejido social y no solamente individuos. Las personas tienen que tener ese ánimo, porque en efecto cuesta mucho, no es fácil, hay que dedicarle tiempo, dedicarle recursos y sobre todo también hay que estudiar. Un ejemplo muy práctico lo tenemos en la República de Panamá, el Parque Nacional Coiba, que no sé si algunos de ustedes conocen o por lo menos han oído mencionar, cuenta con una estructura de gobernanza, siendo sitio patrimonio de la humanidad. Este Parque Nacional tiene una estructura de consejo directivo, donde las decisiones se toman entre el sector empresarial, el sector de la pesca, las organizaciones de ambiente y el gobierno. Y tiene una particularidad, tiene 5 alcaldes de comunidades costeras votando en ese espacio. ¿Qué votan? Lo más importante del parque, lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer, reglas claras. ¿Qué necesita como reto? Que las decisiones que allí se toman se operativicen, porque a veces hay una confusión de que lo que se decide acá no saben bien los representantes del gobierno cómo viabilizarlo. El caso de Curitiba, en tema de ordenamiento territorial para desarrollo urbano, que aquí no lo presento, este es Coiba, Isla Granito de Oro, pero lo traigo a colación porque es mega importante cómo a nivel de las localidades se va aterrizando en figuras de gobernanza ambiental. Por último, quiero decirles que el Panamá que sigue requiere de estructuras de gobernanza ambiental para decidir cómo queremos que sea esa ciudad que mencionábamos antes, para decidir cómo queremos que se manejen nuestros recursos naturales. Yo veo 2 prioridades en este momento. Crear una estructura de gobernanza para los humedales de Bahía de Panamá, que hay una cantidad de partes interesadas que necesitan conciliar. Crear estructuras de gobernanza para la planificación de las ciudades a nivel de distritos, donde sí hay un voto, cada uno tiene un voto como el consejo directivo. Y en definitiva, creo que todos debemos pensar que alguien realmente tiene que ir a representarnos a estos espacios de toma de decisiones. Yo veo que hay pocos inconvenientes y por el contrario, muchas oportunidades. ¿Están listos para actuar ustedes en gobernanza ambiental? Muchas gracias.